Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía para un vídeo que, de verdad, me ha mantenido en vilo. Hoy vamos a hablar de algo que ha causado un revuelo tremendo en el mundo del entretenimiento turco, y que también, por supuesto, ha llegado a nosotros porque ¿quién no ama un buen drama? Hoy vamos a desentrañar la polémica que ha sacudido a una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande Erçel, la estrella de Love is in the Air y muchas otras producciones exitosas. Pero no nos centraremos en sus éxitos, sino en un arrepentimiento público, una disculpa que ha dejado a sus fans y a la prensa preguntándose ¿qué pasó? ¿Qué dijo Hande que causó tanta controversia? ¿Y por qué ha pedido perdón? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este escándalo, a analizar las declaraciones, las reacciones y, por supuesto, mi opinión sobre todo esto. Va a estar interesante. Así que antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido nuevo sobre el mundo de las series turcas, noticias de celebridades, análisis de personajes y mucho más. Es la mejor forma de estar al día. Y por supuesto, dejen sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Me encanta leerlos. Bien, ahora sí vamos al grano. La historia comienza con unas declaraciones que Hande Erçel hizo en una entrevista, aparentemente inocentes al principio. Pero como suele suceder, el diablo está en los detalles y en la forma en que se interpretan las palabras. Según lo que se ha filtrado y lo que han reportado varios medios, Hande habría hecho referencia a una persona, no identificada directamente, utilizando un término que se consideró ofensivo y despectivo. Ahora bien, es importante señalar que hasta el momento de grabar este vídeo, no se han publicado las palabras exactas que Hande utilizó. La información que tenemos proviene de reportes de prensa y de las reacciones en redes sociales. Esto es crucial, porque la falta de la frase textual nos impide analizar con exactitud el contexto y la intención detrás de las palabras de Hande. Sin embargo, el consenso general es que la frase, o la expresión utilizada, fue percibida como una forma de menospreciar o insultar a alguien. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? ¿A quién se refería Hande? ¿Quién fue el blanco de sus palabras? Esa es la pregunta del millón, y hasta ahora, la respuesta es incierta. Los rumores apuntan a diferentes personas, incluyendo a otros actores, productores e incluso a personas ajenas al mundo del espectáculo. La especulación ha sido intensa, y las redes sociales se han inundado de teorías y conjeturas. Algunos afirman que la supuesta ofensa iba dirigida a una compañera de profesión, con quien Hande habría tenido una rivalidad profesional. Otros señalan a un productor con el que Hande pudo haber tenido diferencias creativas. Y por supuesto, no faltan quienes sugieren que la frase se refería a una expareja, en un contexto de despecho o resentimiento. La incertidumbre es, sin duda, el ingrediente principal de este tipo de situaciones. La falta de información precisa alimenta la especulación y hace que la situación se enrarezca aún más. La prensa sensacionalista, siempre ávida de noticias jugosas, ha contribuido a avivar las llamas de la controversia, publicando titulares llamativos y alimentando las teorías más extravagantes. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un auténtico campo de batalla, donde los fans, los detractores y los simples curiosos se enfrentan en discusiones acaloradas. Lo que sí sabemos es que tras la controversia generada, Hande Erçel decidió emitir un comunicado, una declaración pública en la que pedía disculpas. Y este es el punto central de nuestro vídeo. ¿Qué dijo exactamente Hande en su disculpa? ¿Qué palabras utilizó para intentar enmendar el daño causado? Y sobre todo, ¿fue sincera su disculpa? Según la información disponible, Hande expresó su arrepentimiento por haber utilizado un lenguaje que pudo haber herido a alguien. Reconoció que sus palabras fueron inapropiadas y que no reflejaban sus verdaderos sentimientos. Además, enfatizó que nunca fue su intención ofender a nadie y que lamentaba profundamente haber causado cualquier tipo de malestar. El comunicado, si bien conciso, intentaba ser directo y claro en su mensaje. En él, Hande no solo asumía la responsabilidad de sus palabras, sino que también se esforzaba por desvincular cualquier intención maliciosa de sus declaraciones. Ahora analicemos esta disculpa. ¿Qué podemos deducir de ella? En primer lugar, vemos un reconocimiento explícito de su error. Hande admite haber utilizado palabras inapropiadas, lo cual es un buen comienzo.
Segundo, expresa su arrepentimiento y su deseo de enmendar el daño. Este es un paso crucial para demostrar que la disculpa es genuina. Y tercero, deja claro que no fue su intención ofender. Esto podría interpretarse como una defensa, pero también como una forma de explicar que sus palabras fueron producto de un momento de descuido o de una mala elección. La disculpa, en definitiva, es una herramienta fundamental para gestionar crisis de imagen pública. Permite a la persona afectada reconocer sus errores, asumir la responsabilidad y, en el mejor de los casos, recuperar la confianza del público. Sin embargo, la disculpa de Ande ha sido recibida con opiniones divididas. Algunos fans y seguidores la han apoyado incondicionalmente, argumentando que todos cometemos errores y que es importante darle una segunda oportunidad. Defienden la idea de que Ande es humana y que, como tal, es susceptible de cometer errores. Consideran que la disculpa es un gesto de humildad y que, por lo tanto, merece ser valorado. Ven en Ande a una persona auténtica, que ha sabido reconocer su error y que está dispuesta a aprender de él. Otros, por el contrario, han expresado su escepticismo y han cuestionado la sinceridad de sus palabras. Argumentan que, aunque la disculpa es un paso necesario, no es suficiente para borrar el daño causado. Creen que las palabras de Ande fueron premeditadas y que la disculpa es solo una estrategia para minimizar el impacto negativo en su imagen. Cuestionan su autenticidad y argumentan que la disculpa llega demasiado tarde. Consideran que el daño ya está hecho y que la confianza del público ha sido irremediablemente erosionada. Y por supuesto, también están aquellos que consideran que la disculpa llega demasiado tarde o que no es lo suficientemente contundente. Sostienen que Ande debería haber sido más específica en su disculpa, ofreciendo una explicación más detallada de lo ocurrido y mostrando un mayor grado de arrepentimiento. Creen que la disculpa, tal y como fue formulada, carece de la fuerza necesaria para contrarrestar la gravedad de sus palabras. En mi opinión, creo que es importante analizar la situación desde diferentes perspectivas. Por un lado, es comprensible que Ande haya cometido un error. Todos somos humanos y todos en algún momento hemos dicho algo de lo que luego nos arrepentimos. Además, es importante recordar que las celebridades están constantemente expuestas a la presión mediática y a la exigencia del público. Esto puede llevar a cometer errores, a decir cosas que en otras circunstancias no diríamos. La exposición mediática constante, la necesidad de mantener una imagen impecable y la presión de las redes sociales pueden generar un ambiente de estrés y ansiedad que dificulta la toma de decisiones. Por otro lado, también creo que es fundamental que Ande asuma la responsabilidad de sus palabras. La disculpa es un paso importante, pero ahora es necesario que demuestre, con sus acciones, que ha aprendido de esta experiencia. Esto podría implicar, por ejemplo, una mayor cautela en sus futuras declaraciones, un compromiso más firme con la inclusión y el respeto, o incluso, una acción más directa para reparar el daño causado. La consistencia entre las palabras y los hechos es clave para reconstruir la confianza del público. Es importante que Ande demuestre a través de sus acciones, que su arrepentimiento es genuino y que está comprometida con el cambio. Pero, ¿qué hay de las posibles razones detrás de las declaraciones de Ande? ¿Por qué pudo haber dicho lo que dijo? Aquí es donde la especulación se dispara, y donde las teorías se multiplican. Algunas personas sugieren que Ande pudo haber estado cansada de la presión mediática, de los rumores y de las críticas constantes. Otros creen que pudo haber sido influenciada por alguien más, o que simplemente se dejó llevar por el calor del momento. Y por supuesto, también está la posibilidad de que sus palabras hayan sido malinterpretadas, o sacadas de contexto. Podemos considerar que la exposición mediática constante, los rumores y las críticas pueden generar un ambiente de estrés y agotamiento que dificulta la toma de decisiones. También es posible que Ande haya estado influenciada por el entorno en el que se mueve, por las personas con las que se relaciona. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que sus palabras hayan sido malinterpretadas o sacadas de contexto. La comunicación, en muchas ocasiones, es un proceso complejo y susceptible de ser malentendido. Lo que sí es cierto es que esta situación ha puesto de manifiesto la fragilidad de la imagen pública de las celebridades. En un mundo dominado por las redes sociales y la inmediatez de la información, cualquier error, por pequeño que sea, puede tener consecuencias devastadoras. Y en el caso de Ande el impacto ha sido especialmente grande, dado su estatus como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía.
La exposición mediática constante y la presión de las redes sociales han generado un ambiente en el que los errores pueden ser magnificados y las consecuencias desproporcionadas. Pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿va a afectar esto su carrera? La respuesta, como siempre, es complicada. Por un lado, es posible que Ande sufra un golpe en su imagen pública, y que algunos fans se sientan decepcionados o traicionados. Por otro lado, también es posible que esta situación le sirva para crecer, para madurar y para aprender a manejar mejor la presión mediática. Y por supuesto, la forma en que Ande maneje esta situación en el futuro será crucial para determinar el impacto real en su carrera. En cuanto a la reacción del público, ha sido variada. Algunos han criticado duramente a Ande, mientras que otros han salido en su defensa. Las redes sociales han sido un hervidero de opiniones, y los hashtags relacionados con el tema se han viralizado rápidamente. La prensa, por su parte, ha dedicado amplios espacios a la noticia, analizando las declaraciones de Ande, las reacciones del público y las posibles consecuencias para su carrera. En este contexto, la gestión de la crisis de imagen es fundamental. Ande deberá tomar decisiones estratégicas para mitigar el impacto negativo de sus palabras. Esto podría incluir, por ejemplo, la emisión de nuevas declaraciones, la participación en entrevistas donde pueda explicar su punto de vista, o incluso, la realización de acciones concretas que demuestren su compromiso con la inclusión y el respeto. Pero más allá de la polémica, creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Primero, sobre la importancia de ser responsables con nuestras palabras, especialmente en un entorno público. Segundo, sobre la necesidad de ser empáticos y comprensivos con los demás, incluso cuando no compartimos sus opiniones o sus errores. Y tercero, sobre la complejidad de la imagen pública y la fragilidad de la fama. La responsabilidad individual, la empatía y la comprensión son valores fundamentales que deberían guiar nuestras acciones en el ámbito público. En resumen, Hande Erçel ha protagonizado un episodio polémico que ha generado un gran debate en el mundo del entretenimiento turco. Sus declaraciones, que aún no conocemos en su totalidad, fueron percibidas como ofensivas y generaron una ola de críticas. Su posterior disculpa ha sido recibida con opiniones divididas, y ahora el futuro de su carrera está en juego. El manejo de la crisis, la reacción del público y las futuras decisiones de Hande serán determinantes para definir el impacto real de este episodio en su trayectoria profesional. ¿Y ahora, qué sigue? ¿Cómo evolucionará esta situación? ¿Qué acciones tomará Hande para reparar el daño causado? ¿Cómo reaccionará el público ante sus futuras declaraciones? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es seguro es que este episodio ha dejado una profunda huella en la imagen de Hande Erçel, y que su futuro dependerá en gran medida de cómo maneje las consecuencias de sus acciones. La resiliencia, la humildad y la capacidad de aprender de los errores serán claves para la recuperación de su imagen pública. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Hemos intentado analizar en profundidad la polémica que involucra a Hande Erçel, explorando las declaraciones, las reacciones y las posibles consecuencias. Hemos intentado ser imparciales, presentando diferentes perspectivas y dejando que ustedes, mis queridos espectadores, formen su propia opinión. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por su tiempo y por su atención. Me encanta saber que están interesados en este tipo de temas, y que disfrutan de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus preguntas. Así que por favor, déjenlas en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de lo que pasó con Hande? ¿Creen que su disculpa fue sincera? ¿Cómo creen que afectará esto a su carrera? Cuéntenmelo todo. Compartan sus opiniones, sus análisis y sus predicciones. El debate y la reflexión son fundamentales para comprender la complejidad de este tipo de situaciones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Así que ya lo saben, suscríbanse, activen la campanita, dejen sus comentarios y compartan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.